Educativa, Marta. Sí, María, y para ello contamos con el presidente de Educación del CSIF en la Comunidad Valenciana, José Seco. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Decíamos, José, al arranque de la entrevista que sin darnos cuenta ya estamos a mayo. Yo no sé si a los educadores, docentes, todos los relacionados con este sector, se les ha hecho cortito, se les ha hecho demasiado largo este curso. Yo creo que se nos ha hecho largo por las difíciles medidas y complicaciones que ha tenido el curso, igual que el final del curso pasado. Y por otro lado se nos ha hecho cortos a la mayoría de docentes porque todos queremos, pues eso, que nuestros alumnos y alumnas lleguen a todo, darles toda esa materia que necesitarán en un futuro. Y bueno, yo creo que es una situación agridulce. Uh-huh. Hablando de materia, hablando de tener que adaptarse, ¿no? De darle toda la información que vosotros planificáis antes de que arranque el curso escolar, ¿os habéis dado cuenta que el año pasado hubo que trabajar con todos estos alumnos de manera telemática, que no pudieron, evidentemente, ir de manera presencial al colegio? No sé si habéis tenido que adaptar la guía docente porque habéis notado esas deficiencias de que los alumnos hayan estado durante todo el año pasado en casa estudiando. Sí, por supuesto. Como tú comentas, evidentemente se ha tenido que adaptar tanto la guía docente como las programaciones en los centros educativos y cada docente en base a esa vivencia, ¿no? Que todos hemos visto, los que hemos dado clases, los que tenemos hijos en edad escolar, etcétera. Entonces sí que se ha adaptado y yo creo, y nosotros desde CSIF siempre intentamos ser positivos dentro de la situación compleja que estamos viviendo, y creo que ha servido para el colectivo docente enfocar aquello que es lo esencial y buscar fórmulas, sobre todo el año pasado al final de curso, pero también para tener enganchados, valga la expresión, al alumnado con la materia, porque es verdad que la situación sanitaria que estamos viviendo es muy compleja y tenerlos todavía más activados en estudiar, claro, pues a veces ha resultado más difícil. Yo creo que la mayoría de docentes, con el gran estrés que ha supuesto, el gran trabajo, etcétera, hemos intentado buscar esas fórmulas o redescubrir fórmulas para realmente intentar sacar el máximo rendimiento de nuestro alumnado. Y creo que en la mayoría de los casos se ha conseguido, y hay que hacer un gran reconocimiento a los equipos directivos, a los docentes, pero sobre todo también, y no se puede olvidar, a esas familias y a ese alumnado que ha seguido en una situación tan complicada, pues trabajando para su futuro, porque la educación sirve para el futuro y evidentemente para tener más posibilidades de empleo. Uh-huh. José, este curso ha sido cuanto menos convulso, porque si echamos solo un poquito la vista atrás, empezamos septiembre con muchísimo miedo, sobre todo por parte de la sociedad, porque no sabíamos si los coles era un foco de contagio. Claro, ten en cuenta que cuando las restricciones siguen todavía algunas de ellas en sitios públicos, se limitaban a 4 personas por mesa, al aire libre, no en interiores. En los centros educativos hemos estado con alumnos, máximo teóricamente en un número variable aproximadamente de 20, clases que han tenido que asistir el alumnado de forma alterna para no superar ese número en un aula, que por ventilada que esté, etcétera, etcétera, pues bueno, en un momento determinado siempre es un espacio cerrado y que hay que forzar esa ventilación, muchas veces de forma natural y otras veces, cuando eso es imposible, con sistemas que, en este caso la Consellería, bueno, pues ha provisto un número, entendemos desde CSIF, insuficiente, y por tanto entramos en riesgo. Es cierto, y aquí es volver un poco a lo que comentábamos antes, que el trabajo de los docentes y del conjunto de comunidad educativa ha hecho que al final los centros educativos hayan sido centros donde no ha sido importante el contagio, pero eso no quita de que se hayan producido, y no nos sirven tampoco los porcentajes bajos que han salido para estar satisfechos, porque se podía haber hecho mucho más por parte de la administración
de la Consellería de Educación, y entendemos que no se han hecho todos los esfuerzos que se deberían de haber hecho. Yo recuerdo en el mes de enero, ¿no?, que fue cuando realmente aquí en la Comunidad Valenciana esa tercera ola afectó tan gravemente. Recuerdo que estábamos en la redacción y decíamos, bueno, y dábamos la información, ¿no?, de los contagios cada 24 horas se sumaban de 1000 en 1000, y había mucha gente que no acababa de entender por qué los colegios no cerraban, ¿no? Eran uno de los, digamos, de las actividades, a pesar de todas las restricciones que se impusieron en la Comunidad Valenciana, los colegios seguían abiertos, seguían activos, y hubo ese debate entre es porque son centros, o sea, porque son, digamos, focos seguros, porque no hay foco, ¿no?, de contagio, porque son centros seguros, pero también había otra vertiente que señalaba más a esa falta de conciliación, ¿no?, de si los coles cierran, a ver quién se va a quedar con esos niños. Ya que te tenemos, José, me gustaría también saber cómo vivisteis vosotros estos meses también tan difíciles para el colectivo docente. La verdad es que se han vivido de forma muy complicada, y la verdad es que hemos encontrado testimonios de compañeros y compañeras muy difíciles. Es cierto que, como estáis comentando, si no recuerdo mal, llegó un momento en que la tasa de incidencia era superior a 1.400 personas por cada 100.000 habitantes. Eso es una barbaridad, y nosotros como sindicato, CESIF fue el único sindicato que pidió en firme y a la Consellería que en esa situación se cerraran los centros educativos. La Consellería, evidentemente, no, como se ha visto, no hizo caso a esa petición de nuestro colectivo, de nuestro sindicato, y entendemos que fue una equivocación. Y fue una equivocación que venía a demostrar, como tú bien indicabas anteriormente, una de las posibilidades, y es que realmente hablamos mucho de conciliación, pero esa conciliación al final se tiene que articular, y está muy bien el titular, pero hay que tomar medidas, y a veces a la administración le cuesta, se quedan con el titular y ya está. Entonces, evidentemente, el hecho de cerrar los centros educativos iba a poner de manifiesto que esa conciliación que tantas veces se habla y que tantas veces se defiende como tiene que ser así, pues realmente no es tan efectiva, no es tan real. Y por tanto entendemos que ahí se primó más el hecho de, bueno, da igual, esto es seguro. Mire, al final la situación fue muy complicada, los docentes, funcionarios, estuvieron, y ya sean interinos o no, estuvieron jugándosela, nunca mejor dicho, y la cosa ha salido bien, pero ha salido bien por su trabajo. Estuvieron jugándosela y pasando mucho frío, porque también hay que recordar esa ola de frío, pues si no tuviéramos suficiente, claro, con todas esas medidas, como estábamos comentando al arranque, José, ventanas abiertas, esa ventilación obligatoria para evitar, ¿no?, los contagios, incluso se veían imágenes, ¿no?, de niños yendo a clase con mantas. Sí, nosotros tuvimos varios datos de diferentes centros donde las temperaturas bajaban de los 10 grados, y la ley de seguridad que tenemos vigente en la Comunidad Valenciana y que se debe de cumplir hacía inviable que esas clases se pudieran impartir con esos mínimos legales. Por tanto, se ha estado incumpliendo esa ley de seguridad, y la Consellería en este sentido pues no entendió que se debería de cumplir, y por tanto se siguió en toda la fase de aquella circunstancia, de aquella borrasca Filomena, creo recordar que se denominó. Por tanto, entendemos que aquí, bueno, pues se han hecho grandes esfuerzos. Creo que hay que hacer ese reconocimiento a todo ese colectivo educativo que en los centros ha trabajado, pero lo que sí que no se puede dejar de lado es la exigencia a la Consellería de sus responsabilidades, y lo que no se puede es tapar, si me permitís la expresión, esas situaciones que eran, bueno, inasumibles, y aún así nadie se nos ha ocurrido plantear una huelga a la Consellería, porque entendíamos que la situación sanitaria no correspondía a medidas y no se tomaron. Y por si no fuera poco, ya encarando el curso que viene, la Generalitat reduce la jornada lectiva de los profesores a partir de septiembre. A ver, es decir, que el horario de los docentes será de 23 horas semanales en infantil y primaria y de 18 en el resto de enseñanzas desde el próximo curso. Sí, eso es un acuerdo que firmamos diferentes sindicatos, entre ellos CESIF. Algún sindicato no quiso firmar,
y va en la siguiente línea para que lo entiendan los oyentes. La jornada laboral de 18 horas lectivas no se cumplía desde hace varios años, después de los recortes que el anterior gobierno del Partido Popular impuso por la crisis económica. Por tanto, esas 18 horas lectivas de los docentes de secundaria y otros cuerpos es recuperar lo que ya se tenía, mientras que las 23 horas en el cuerpo de maestros y maestras es una reivindicación histórica del sindicato CESIF y que se ha conseguido por esa lucha sindical que estamos llevando a cabo. A efectos prácticos, ¿qué quiere decir? No quiere decir que el alumnado vaya a tener menos horas de clase, y quiere decir que va a mejorarse la calidad en la educación. ¿Por qué digo esto? Porque en ningún momento se está disminuyendo el horario de trabajo de los docentes, sino que se redistribuye. Las horas lectivas son las que se pasan delante o se invierten delante del alumnado dando clase. Pero es cierto que hay que preparar esas clases, hay que preparar las prácticas correspondientes, los ejercicios, hay que tener esas horas de coordinación con padres, madres, etcétera. Y, por tanto, el trabajar, por ejemplo, por ámbitos, como se ha impuesto por parte de la Consellería en primero de la ESO en este curso, pues evidentemente requiere de que los profesores y las profesoras nos coordinemos para ver de qué manera lo podemos hacer y que el alumnado saque el máximo rendimiento. Por tanto, desde ese punto de vista, tanto alumnado como padres y madres pueden estar muy tranquilos de que sus hijos no van a perder horas y sí que van a ganar en calidad, en el sentido de que los docentes vamos a tener un tiempo añadido para poder coordinarnos mejor y que realmente sean más atractivas, si me dejáis decir esa expresión, ¿verdad? Las clases para el alumnado, porque hay que darse cuenta también que la gente joven, el perfil en cualquier etapa, tanto en primaria como en secundaria o formación profesional y otros regímenes de formación, el problema que tenemos es que están, y yo sé que es duro decirlo, pero están encerrados durante un año debido a la pandemia. Y claro, creo que todos hemos visto las imágenes de este fin del estado de alarma y la gente joven como ha salido, posiblemente en muchas ocasiones sin respetar esas medidas porque la pandemia no ha terminado, y eso evidentemente es un reflejo que vemos después en los centros educativos. Por tanto, esta medida es muy importante, es histórica, implica que vamos a trabajar más y mejor para nuestro alumnado, que es lo importante. Hablando de esa pandemia y evidentemente, ¿no?, que aunque haya finalizado el estado de alarma no ha terminado, por desgracia de todos nosotros. También, ya que te tenemos, José, queríamos hablar contigo el tema de las vacunas. Es cierto que se activó ese protocolo para que los docentes fueran uno de los colectivos que primero recibiesen esas vacunas, pero también se ha generado mucha controversia con la vacuna administrada a prácticamente gran parte del sector docente, con esa vacuna AstraZeneca. No sé si tenéis información de qué va a pasar con la segunda dosis, si se va a administrar, no se va a administrar. Cuéntanos un poco también cómo está esta situación. Sí, nosotros desde CESIF hemos apostado y hemos valorado y hemos dado la enhorabuena, y estamos para criticar aquello que no nos parece bien y también valorar lo que entendemos que se hace correctamente. En este sentido, la Consellería creemos que actuó correctamente. Entendemos que con esa tasa que hablábamos antes de 1.400 contagios por cada 100.000 habitantes y los centros educativos abiertos, quedaba más que demostrado que éramos un servicio esencial, que éramos personal de riesgo, y por tanto el hecho de que se nos pusiera dentro de un colectivo prioritario, dentro de ese personal esencial, entendemos que ahí acertó y le damos la enhorabuena a la Consellería, tanto de Sanidad como la de Educación. Dicho esto, es verdad que nosotros vemos ahora una incertidumbre importante. En primer lugar, cuando han salido esas informaciones sobre la vacuna AstraZeneca y los especialistas en sanidad lo que dicen es que estamos llevando hora y minuto en la vacunación al nivel internacional de todas las vacunas, y eso implica que nos llegue muchísima información y a veces esa información puede llevar también a cierto temor. Lo digo por la tasa de esas complicaciones que, por ejemplo, la dosis de AstraZeneca ha provocado. Pero también es cierto que si la tasa de incidencia
con la vacuna es una determinada, es mucho más grave las consecuencias por tener la enfermedad, la COVID-19. Por tanto, nosotros valoramos positivamente esa inoculación. Nosotros hace un par de semanas le pedimos a la Consellería de Educación que, por favor, diera certidumbre por el tema de la segunda dosis. Entendemos que a nivel europeo la Agencia del Medicamento Europea ya ha valorado positivamente la segunda dosis de AstraZeneca para los colectivos que tienen la primera dosis, como somos los docentes. Y, sin embargo, a nivel nacional, el Ministerio está esperando unos datos de un estudio limitado en el número de pacientes que lo están llevando a cabo de esa mezcla de una segunda dosis de otra vacuna. Por tanto, nosotros aquí lo que pedimos es certidumbre, que el colectivo quede inmunizado de la mejor manera posible y con datos, sobre todo, de técnicos y de especialistas. Así que CSIC lo que pide es eso, esa certidumbre, evidentemente para docentes, pero como bien decís vosotras, también para otros colectivos como pueden ser Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, que estamos en la misma situación y que a nivel nacional somos más de 2 millones de usuarios, pacientes o receptores de esa vacuna. Y que, como tú estabas diciendo, José, se os ha considerado y se ha visto, ¿no?, que evidentemente sois un servicio esencial. Pues, José, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros en este momento de educación para hacer balance de todo lo que ha dado de sí este año tan complicado también para el sector docente. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotras por darnos voz, por preocuparos de la educación en vuestro programa y enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias, José. Un saludo.